Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Género y Deporte a través del Facebook Live de Deporte UNAM. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más. Y bueno, agradecemos a la Dirección General del Deporte Universitario por brindarnos este espacio, así como a nuestros invitados de hoy. Y como siempre, agradecemos a nuestro super staff de transmisiones. El día de hoy se encuentran en los controles Cristina Jiménez e Irán Yamil. Para el tema de hoy vamos a platicar sobre una de las formas de violencia más normalizadas, pero no solo en el deporte, hay que aclarar. Esta forma de violencia también está presente en las artes, en las labores de trabajo y en otros ámbitos en los que podemos llegar a incursionar cuando vamos a ser parte de un grupo, un equipo, un conjunto, un sistema. Y bueno, en ocasiones, al llegar a un nuevo grupo, a un nuevo lugar, a otro ámbito de desarrollo, al ser desconocidos, nuevos, inexpertas, inexpertos, novatos, novatas, uno de los grandes retos con que nos enfrentamos es el ingreso y convivencia con otras personas, con nuevas personas, a la que no estamos acostumbradas o acostumbrados. Y el afán de poder sentirnos a gusto a veces nos llega a someter a algunos tratos que pues no es lo mejor y a veces hasta en contra de nuestra integridad, tanto física o emocional, o a veces y emocional, ambas. Sí, muchas veces junto con pegado. En esta continua búsqueda que llegamos a tener por ser parte de un grupo, las personas podemos llegar a atentar incluso contra nuestros propios deseos y bienestar, con tal de ser reconocidas como parte de pertenecientes a, generar un sentido de identidad con este grupo. Pero para ello nos sometemos a pruebas, inclusive violentas, como pueden llegar a serlo las novatadas. Y bueno, el día de hoy están dos invitados. Les voy a presentar al maestro Daniel Jiménez Yáñez. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, además de ser maestro de Filosofía por la Universidad Iberoamericana y candidato al grado de doctor. Igualmente en Filosofía. Ha impartido diversas conferencias sobre filosofía, pensamiento clásico griego, neoplatonismo, de diversidad sexual e identidad de género y cristianismo primitivo. Sus líneas de investigación son la filosofía antigua, la filosofía de la religión y las teorías queer a la luz crítica decolonial. Formó parte del primer coloquio La diversidad sexogenérica como base de la resistencia. Fue ponente en este coloquio. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí acompañándonos a nosotras y a nosotros. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Es un deleite estar acá otra vez. Y además eres nuestro primer repetidor de misiones. ¿Así el primerito? Sí, el primerito. Igualmente se encuentra con nosotras y nosotros Carlos Alberto Vázquez Villegas, quien es psicólogo del deporte de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM. Es egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM y cuenta con la maestría internacional en Psicología del Deporte, así como la maestría en Coaching Deportivo. Además de estar certificado como psicólogo de alto rendimiento por el Club Barcelona de Fútbol. Ha sido ponente en el 14º Congreso Mexicano y el tercero Ibero e Interamericano de Análisis de la Conducta. Cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando selecciones nacionales, empresas, equipos deportivos y atletas con la finalidad de optimizar el rendimiento humano, además de ser director en la consultoría En Tu Límite. Muchas gracias, Carlos, por estar este día con nosotras y nosotros. Muchas gracias por la invitación, Ana, Víctor. Mucho gusto, Daniel, y pues, gracias. Aquí estamos. Y nos gustaría, Carlos, que nos empezaras comentando desde la perspectiva psicológica, ¿por qué es que llegamos a someternos a estos tratos? ¿Qué es lo que implican las novatadas, esta pertenencia que nos generan? Bien, ¿qué significa? Bueno, la realidad es que las novatadas se llevan a cabo, bien lo dices, no solamente en el entorno deportivo, hace falta ser nuevo en algún entorno y que se tenga este tipo de tradición para que podamos vivirlas, sufrirlas o aplicarlas, ¿no? La realidad es que hay una cuestión de pertenencia, la gente que está llegando nueva
o inexperta tal vez, no nueva necesariamente, llega con la finalidad o con un aire fresco de querer aportar, de querer darse a notar, de querer ser parte, de formar una parte de esas filas de un equipo deportivo en este sentido, y para ello algunos, no quiero decir que todos, estarán dispuestos a hacer cualquier cosa para ser parte de un grupo que ellos consideran importante, ¿no? Vale la pena aquí resaltar que la importancia se la da a la persona que va a ser novateada, pues. En realidad, para muchos no es tan importante por qué se dejarán hacer eso, pero el significado que lleva en la psicología de esta persona es el que va a determinar si es viable, si permite que esto suceda, formará parte de, o todo lo contrario, no formará parte de. No tiene que ver mucho con el significado que la persona que va a ser novateada va a dar de ese momento, de ese grupo, qué tanta motivación tiene para estar ahí o pertenecer ahí, ¿no? Entonces, prácticamente desde el enfoque del que la va a vivir, sí lleva un enfoque de ser uno más del grupo. Y del lado psicológico que él aplica, bueno, pues podemos hablar de, un poquito la parte de la agresión, ¿no? Si buscamos rápidamente, yo me metí a ver, no en un término científico, sino en diccionario, la novatada, pues es simplemente la molestia a un integrante nuevo, ¿no? Vejaciones, molestias físicas, psicológicas, que van a llevar a cabo, ¿no? En un sentido de ejercer un poquito el poder, tu liderazgo, tu jerarquía, refrescar o reafirmar tu estatus de grupo hacia los nuevos. Y ese es un enfoque psicológico que buscamos desde un punto científico como justificación hacia estas cuestiones, ¿no? Si hablamos un poquito de coloquialmente, ¿quién la aplica? En muchos momentos lo hemos platicado. Ellos argumentan tener una justificación y una razón. Todos los grupos que hacen una novatada no te van a decir otra cosa, sino te van a decir que esto se lleva a cabo por tradición, en una cuestión muy sencilla, pero también te lo explican en un afán de decir, filtramos a la gente, vemos quién es más fuerte, vemos quién tiene las capacidades mentales más aptas, vemos de manera de filtro, y pues bueno, unión, fortalecer o cohesionar al grupo, hacerlo más integral, más íntegro. Y entonces estas cuestiones, al final, lo que nos hace llevar a preguntar es, ¿podremos integrar a un equipo? ¿Podemos hacerlo más fuerte? ¿Lo podemos cohesionar? ¿Podemos dar la fortaleza física y mental sin necesidad de ser agresivos en lo físico y en lo emocional? Pues la realidad es que sí, ¿no? Desde un enfoque psicológico, o sea, eso es lo que hacemos, ¿no? Desde un enfoque psicopedagógico, buscamos que cada deportista, hablando ya prácticamente de deporte, se fortalezca, se conozca y por supuesto a partir de ese autoconocimiento lleve a cabo una serie de actividades, acciones, un programa de entrenamiento precisamente psicológico acompañado o sumando al entrenamiento que ya llevan a cabo, ya sea físico, ya sea un seguimiento nutricional. En la parte mental va a ir a formar precisamente esta fortaleza psicológica, ¿no? Entonces, si es por filtro las novatadas, si es buscar a las mejores personas físicas o más aptos en lo psicológico o los más fuertes, pues se puede hacer de muchas otras maneras sin necesidad de caer en una agresividad o en una violencia física y emocional. Tan es así que hoy cualquier equipo que hiciera novatada por buscar ese filtro, pues sería el mejor equipo, pero hoy sabemos que no. ¿No? O sea, no necesariamente el que tiene la novatada más fuerte, más agresiva, va a tener los mejores elementos, ¿no? Me parece que hay como tres visiones, una visión desde afuera, que es muy agresiva,
la visión desde adentro, que es pertenecer, de quien la sufre, nada más para haciendo un resumen, y el que la aplica buscando, tal vez justificadamente, decir que es una integración. Y pues bueno, el enfoque científico que nos dice se puede hacer eso sin necesidad de una novatada, ¿no? Claro, ¿no? Y esto implica pues también pensar que por someter a alguien a estos tratos que pueden llegar a ser muy violentos o incluso pues, bueno, violentos sobre lo físico, lo mental, y llegar a someter por un largo periodo a una persona a estos tratos, tendría que indicar que necesariamente esto es lo que vas a sufrir para ser parte de nosotros, ¿no? Y en este sufrimiento tú eres apto porque sabes sufrir y porque además nosotros mismos te hacemos sufrir y te controlamos el sufrimiento. Es correcto. Y es que si le rascamos un poquito más en la parte psicológica, empieza a ser un poquito más maquiavélico. Digo, no me quiero meter tanto en esto, pero desde un enfoque psicológico, cuando vemos eh, el gusto porque además nos divertimos o se divierten, porque me voy a incluir, yo no he sido parte, las he vivido, pero nunca me ha gustado participar en ellas, se viven y se disfrutan, ¿no? Al final alguien la acepta y el equipo la va a aplicar. Pero cuando vemos el disfrute a través, mi disfrute, porque al final yo como líder, como veterano, como alguien con experiencia o que tiene más años ya jugando o practicando el deporte, a los nuevos, pues los vamos a novatear. Y entonces va a ser divertido o procuramos que sea divertido a través del sufrimiento físico, verbal, quitamos el control y bueno, y esto empieza a tener pero no hay que espantarnos, tiene un perfil, bueno, es psicopático, o sea, realmente el disfrute de ver a alguien sufrir y divertirme de ello, sin considerar sus emociones, sí, sin ser empático con lo que está viviendo, porque realmente el que la vive, aunque se divierte a veces las noches previas no se duerme, precisamente por pensar en algo que vas a vivir. Muchos deciden no participar y efectivamente el no considerar las emociones del otro hoy en día y además sufrir, vivir y disfrutar de ese sufrimiento, pues llega un poco a ese toque psicopático, que no nos espantemos, todos tenemos algún toque de psicopaticidad en nuestra vida y para ello bastará un botón, ¿no? Cuando alguien nos hace algo y se le revira, pues nos da gusto, así de sencillo, decimos, hay karma en esta vida, ¿no? O sea, todos tenemos un poquito de esto, no hay que espantarnos tampoco, pero en términos psicológicos sí veríamos una definición por ahí en ese sentido, ¿no? Sí, muchas gracias, Carlos, un poco desde esta mirada psicológica. Y bueno, Daniel, tú desde esta mirada como historiador, ¿cómo ves lo de las novatadas? Pues la historia, de dónde viene, a lo mejor, ¿qué nos puedes platicar tú? Pues a mí me gustaría comenzar señalando que, como comentaba Carlos, los ritos de iniciación son de alguna manera inevitables, ¿no? Hay vestigios de ellos en todos lados, en todas las épocas, por diversas razones, para todo tipo de temas. O sea, podemos pensar, por ejemplo, en los ritos de paso de la adultez, de la juventud a la adultez, ¿no? Y uno clásico de la cultura mexicana, pues son los 15 años, ¿no? Los 15 años son un rito de paso forzoso dentro del pensamiento cristiano para suponer que esa niña ya no es niña, ¿no? Y que es una mujer que ahora ya está apta para el matrimonio. Además hay que pensar que, por ejemplo, los 15 años corresponden a época novohispana, o sea, ahora nos puede parecer, ¿cómo que a los 15 ya se van a casar, no? No, bueno, es que hace 200, 300, 400 años esa era la norma. Y por eso es que también hay veces que los ritos iniciáticos nos parecen un poco anacrónicos y también por eso por ahí quisiera yo comenzar. ¿Por qué? Porque pareciera que para que el rito iniciático tenga efecto tiene que haber violencia. Ahorita toqué, por ejemplo, lo de los 15 años, pero si nos vamos a una cuestión, sobre todo lo que Carlos comentaba, ¿no? Creo que todos hemos vivido ritos iniciáticos de este estilo y en el caso de los hombres hay una distinción muy clara, genérica, ¿no? Es decir, no son los mismos los rituales para las mujeres que casi siempre están enfocados al matrimonio, a la menstruación, al tener al primer niño, al baby shower, ¿no? Que también es un ritual
del régimen heterosexual muy, muy curioso. Y de la misma manera los hombres, parece ser que centramos todo este rito iniciático o en la violencia o en la sexualización que implica digamos, la desontologización del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que un hombre deje de ser hombre. Por ejemplo, yo veía que aquí cerca de donde tienen ustedes su casa, yo estudié en Escuela Nacional Preparatoria número 5 y ahí era muy común que dentro de ciertos momentos de los semestres los chicos de los equipos de fútbol americano salieran vestidos de mujeres y que pidieran con esta indumentaria dinero en los semáforos, ¿no? Tengo entendido que este dinero era para comprar el uniforme y el casco. Ciertamente nos dan risa, ¿no? Ciertamente nosotros vamos por la calle y como mencionaba Carlos hace rato, pues obviamente le da risa tanto a los que estamos ahí viendo la humillación, como para ellos que no tienen de otra, ¿no? O te pones a llorar y te haces bolita en la esquina y no pides dinero, o asumes el papel que te tocó para poder ser aceptado por el equipo y haciendo este tipo de cosas. Ahora, el problema no es tanto que se esté haciendo vestir al otro de mujer. Ese no es el problema. El problema es la simbolización que hay detrás de ello. Es decir, te voy a humillar, vas a dejar de ser hombre por unos momentos para que nos burlemos de ti, para que nos burlemos de esa feminidad oculta, digamos, para ver, además se ponen unos bien creativos, ¿no? Había unos que yo veía así, con el vestido de la abuelita, ¿no? Así súper, con el cuello hasta acá y cubriendo hasta los tobillos y demás. Y había otros que pues decían, bueno, pues ya, ¿no? O sea, me pongo minifalda y un top y así, pues que todo el mundo vea mi cuerpazo, mi pelazo. Y ahí el dilema es ese, que me parece que hay veces que sí la violencia, se confunde mucho rito iniciático con violencia. Un rito iniciático no tiene que ser por fuerza violento. Otro ejemplo que se me ocurre muy cotidiano, ya no tan relacionado con el deporte, son los exámenes de titulación de esta universidad y de cualquier universidad, ¿no? Es decir, siempre tienes al policía bueno y al policía malo, ¿no? Tienes al sinodal súper chido que, bueno, hay veces que ni te leen, ¿no? Pero dice que te leyó y dice que no, wow, súper bien escrita tu tesis, me dejaste impresionado sin palabras. Y está el otro, la vaca sagrada, que domina el tema y que todo el tiempo está diciendo, no, es que eres una porquería, yo no sé esta tesis, con qué hueva le escribiste, medio asco, medio hueva, pero bueno, ya estás aquí, ni modo te voy a dar el voto de aprobación, ¿no? Justo ahí lo que se está haciendo es un juego entre la persona que adquiere poder o posee el poder o ejerce el poder frente al iniciado, ¿no? Para que formes parte de esta comunidad, primero tienes que sufrir. Ahora, ahí estamos todos de acuerdo. El problema es que creo que se entiende a veces como tienes que sufrir porque esta va a ser la realidad de allá adentro. Si tú no puedes soportar la violencia que se te está haciendo pasar en este momento, no vas a ser capaz de sobrevivir a lo que pasa ya en el equipo de fútbol cotidiano, porque hay que pensar también que la violencia se mimetiza. Todo grupo humano tiene un chivo expiatorio, ¿no? Y ese chivo expiatorio es el que sirve para expiar las culpas de todos los que están en el grupo y en este caso siempre es al que se agarran de bajada, ¿no? Y que en el caso de los deportes a mí me llama la atención que casi siempre la persona señalada es la persona más afeminada, la persona que no cuenta con ciertas características que exige el grupo, que a veces se quiebran, ¿no? A veces algún deportista se rompe, se lastima, pasa algo y entonces pues aguas y empiezas a llorar, ¿no? Porque pues ya quedamos en el ritual iniciático que aquí todos somos hombres, todos somos machos, ¿no? Y una de las cosas también más terroríficas que yo podría, ya si estiramos esto hasta sus últimas consecuencias, sería que también es verdad que hay grupos, y esto se sabe, por ejemplo, en las hermandades de las universidades norteamericanas, que ejercen violaciones grupales, ¿no? Violaciones grupales contra la nueva persona que está ingresando, que desconozco también cuáles sean las dinámicas detrás de eso, pero que claramente tienen un origen antiquísimo, es un origen arcaico que se hunde en el pasado histórico, incluso prehistórico, de esta idea de que, bueno, somos hombres y cazábamos mamuts, ¿no? O sea, antes así tenías que montar un toro para formar parte de la comunidad, o tenías que matar a un jaguar, o tenías que hacer algo que demostrara tu valía como hombre en esos rituales. Y creo que eso ahora no lo vemos porque, bueno, ya nadie sale a cazar jaguares, pero sí de alguna manera se ha hecho como una metaforización de esa violencia y no ha desaparecido del todo, sino que ha cambiado sus formas, sus estilos, sus métodos, y en este caso que serían pues las golpizas, las humillaciones, etcétera. Entonces yo creo que
en lo que se refiere a lo que puede arrojar la historia sobre este tipo de situaciones es que, bueno, son inevitables, forman parte de un discurso de identidad de grupo, ¿no? Si no, pues entonces, ¿qué caso tiene formar parte de ese grupo, ¿no? Si cualquiera puede llegar y decir hola y ya lo integraron, pues entonces ese grupo no tiene ya razón de ser, ¿no? La razón de ser de un grupo dentro de una comunidad es justo tener sus propios símbolos y sus propias identidades. Pero pues eso no quiere decir que necesariamente se tenga que reproducir la violencia, que no necesariamente se tenga que recurrir a estas estrategias de desontologización del otro. Y eso sería con lo que a lo mejor me gustaría aportar de principio sobre el tema. Muchas gracias, Daniel. La verdad es que nos haces reflexionar sobre estos actos desde esto que mencionas, ¿no? Los 15 años. Y a veces lo normalizamos y ya se vuelve algo invisibilizado, que a lo mejor pasa por alto y dices, bueno, pues es parte, ¿no? Un poco de lo que hablaba Carlos, estas tradiciones, pero al fin y al cabo estas tradiciones se vuelven como violencia invisibilizada, ¿no? Que ya lo dices, bueno, pues así es una tradición, pero en verdad es tradición o es una agresión que es invisibilizada, que es lo que está pasando que no miramos. Y me parece muy interesante esto que mencionas de, pues de reconocer, ¿no? Este rollo de la heterosexualidad, la normalización, ¿no? Que pues los hombres salen vestidos de mujer y es una humillación entonces, ¿no? Entonces, ¿qué es, cómo se está significando el ser mujer? El vestirse de mujer está mal, entonces ahí pues qué pasa con los trans, qué pasa, entonces como que esta cuestión sí es de poner atención. Perdón, Dani, ¿quieres comentar algo? No, adelante. Bueno, tenemos una pregunta para Carlos, desde igual la perspectiva psicológica. En este tenor de ideas que ambos han comentado, ¿por qué nace esta necesidad de ejercer el poder a través de la humillación? O sea, si bien la relación de poder necesariamente implica a alguien que lo ejerce y alguien que está sometido, sometida a él, ¿por qué necesariamente por la humillación? Bueno, no necesariamente es por la humillación. La, la, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una vez que fui novatado en un empleo, que cuando llegué, y no tiene que ver con humillación, pero tiene que ver con actividad, no necesariamente va sobre humillación, ya lo decía muy bien Daniel, puede ser de otras cosas, los 15 años es una iniciación. A mí me novatearon una vez llegué a un trabajo nuevo, muy jovencito, yo creo que fue el primero que tuve después de la escuela, y cuando estábamos en el comedor, alguien llegó y dijo, prepárate porque la siguiente quincena es para que nos invites a comer. Entonces sí, fue una realidad, o sea, sí sucedió. Y esto es una tradición, ¿no? En esa empresa. No necesariamente va a ser violento. ¿Qué nos lleva a tener este tipo de actividades? Me parece que es prácticamente híjole, yo por eso le decía, no hay que espantarnos. Todos tenemos un poquito de este perfil psicopático, donde de pronto gozamos de pronto de la desafortunada o de la poca suerte de la otra persona o de lo que le pueda suceder. Entonces, cuando a esto le damos un toque de poder, híjole, y va más allá, a veces las personas que lo ejercen, a veces no tienen poder en otro lado, puede llegar a ser peligroso, porque entonces es el único lugar donde tienen voz, voto, a lo mejor impuesto por una jerarquía, a lo mejor impuesto por años de experiencia en el deporte, o impuesto por tamaño, impuesto por dedazo, porque eres el capitán, impuesto porque eres el hijo de alguien. O sea, estas cuestiones de poder se dan en todos lados, de muchas maneras. Poder por conocimiento, poder por autoridad, poder de muchas cosas. Y cuando de pronto uno se da cuenta que este poder lo puedes hacer para decidir si entran o no, pues mucha gente puede perder la cabeza. Y ya lo decía también Daniel, no necesariamente hay esa agresión, hay novatadas de abuso de alcohol, abuso de sustancias ilegales. De hecho, estaba viendo ahí, estaba haciendo la investigación, encontré muchísimas actividades, por supuesto, estar desnudos, la sexualización, me encontré muchos datos
pues, la verdad, alarmantes sobre la sexualización en las universidades. Ya lo decía Daniel, inclusive sexo grupal y estas cuestiones, pero sí, hay una iniciación de pronto en las universidades de este tipo. En otros casos también me encontré con datos y fueron muchos datos sobre personas que han perdido la vida o que han sido gravemente hospitalizadas por poder o querer pasar este tipo de iniciaciones. Entonces, no necesariamente son violentas, pero siempre va a llevar un tipo de gozo, de disfrute. Ya lo decía también mi compañero, uno se divierte en esto y mientras algo sea divertido en términos psicológicos, pues va a ser altamente repetitivo. Si algo resulta divertido, agradable para el cerebro, quien lo aplica, en este caso, quien genera o ejerce la novatada, el cerebro también le encanta tener estas cuestiones de diversión y se apega a ellas. Y más si van pegado con una cuestión de poder y de control, pues el cerebro se refuerza y esto hace que esto se siga buscando y buscando cada vez más y entonces seamos más creativos en hacer las novatadas. Y si nos dicen que esto no se puede, pues buscaremos de otra manera que sea igual o más efectivo y más divertido y más, no sé. Esta cuestión del cerebro es interesante porque el cerebro siempre va a buscar estar divertido, estar cómodo, estar a gusto. Y si hay una actividad que me genera placer, es altamente probable que cualquier persona la vuelva a repetir. Ese es el problema del cerebro, que nos provoca placer, cómo cubro ese placer o con qué lo estoy cubriendo, y por eso es que de ahí de pronto se generan muchas conductas pues desadaptativas, ¿no? Caer en alcoholismo, que de momento puede ser muy agradable, pero después a mediano y largo plazo no, el consumo de drogas, en fin, el cerebro está hecho para estar cómodo, y si le damos esa comodidad en algo que no necesariamente es tan bueno, el riesgo es que lo podamos seguir repitiendo, ¿no? Sí, y bueno, Carlos, has mencionado un poco que a veces es por pertenecer al grupo, ¿no? Que aguantan pues ya sea agresión, humillación o esto que comentas del trabajo. Pero más allá de pertenecer a un grupo, ¿por qué crees que la gente que ingresa, que es un rito de iniciación o que es una novatada, en cuestión de esta mirada psicológica, sigue ahí? Porque al fin y al cabo, pues no creo que a alguien le guste pasar por las calles vestido de mujer, que le estén chiflando y que le den un peso, ¿no? O que le estén diciendo a sus amigos de, ay, jajaja, jijiji, ¿no? O sea, ¿por qué es que aguantan más allá de pertenecer? ¿Qué pudiera tener como este control sobre ellas o ellos, en este caso de ellos? La realidad es que mencionaba al inicio que tiene que ver mucho con el significado que cada persona le va a dar a lo que va a vivir, ¿no? Me estoy imaginando a alguien que le decía, te voy a vestir de mujer, ¿no? En su casa y se enojaba, ¿no? Pero no solo en el fútbol americano, en cualquier otra disciplina, lo hacen y lo hacen bien y hasta le echan, y decía Daniel, y se esmeran, ¿no? Se ponen y se enchinan y se hacen y se depilan, o sea, realmente se esmeran. ¿Por qué? Sí hay una cuestión donde el que va a ser novateado asume una realidad. Recordemos que el significado lo va a dar cada persona y si esa realidad, el que lo va a vivir, se casa con esta idea de si tengo que pertenecer, no cualquiera pertenece ahí, voy a ser privilegiado, voy a ser del grupo élite, realmente me la voy a creer, voy a ser consciente de esto y yo mismo voy a crear esta realidad. Por eso la importancia de qué significado le vas a dar a esto, ¿no? Recordemos que nosotros, todos los seres humanos somos entes sociales, nos gusta pertenecer a un grupo. Si este grupo es el deporte, voy a tener que hacer lo posible para estar ahí. Pero si este grupo es de estudio y yo soy estudioso y me identifico con ellos, voy a querer ser parte de este grupo de estudiosos, ¿no? O de académicos, o de profesores, o de personas que son altruistas en la comunidad. Tiene mucho que ver con un gusto y una necesidad, una motivación en algo. Si la motivación se encuentra en el deporte y ahí debo de estar yo porque me considero apto, bueno, me gusta, es altamente probable que ceda
a la iniciación para poder pertenecer, pero tiene que ver desde un gusto personal, cómo me veo, cómo me asumo ante la sociedad, y si encuentro un grupo que tiene los mismos principios que los míos, pues en un abrir y cerrar de ojos voy a decir qué tengo que hacer para entrar, porque así sucede. Llegan, tocan la puerta y ¿qué necesito para estar aquí? Bueno, pues, es esto, 2, 3, 4 opciones. Entonces, tiene que ver también con los gustos de uno, las motivaciones de en dónde quiere uno pertenecer, y pues esa necesidad te va a llevar a vivirla, a vivir esas experiencias de iniciación. Claro, y creo que es muy importante también hacer hincapié en este punto que comentas sobre el significado que cada quien le dé, porque inclusive muchas veces también se pueden encontrar, más allá de, por supuesto, las deportivas que platicamos, sin embargo, otras, no sé, me acuerdo que un amigo comentó que cuando entró a la escuela de teatro, que lo pusieron a hacer como ser el sirviente, el ayudante de una persona de un año mayor, ¿no? Y se transformaba muchas veces dependiendo de quién fuera esta persona a la que se le estaba sirviendo, que muchos lo estaban asumiendo como es que tengo que terminar porque voy a aguantar. Igual y ya ni me gustó la carrera de teatro, pero voy a aguantar, ¿no? O este aguante que me refleja que yo soy fuerte y que no soy parte como muchas veces he llamado, sobre todo en la última década, esta generación de cristal, ¿no? Que me voy a romper a la primera y que tengo que aguantar y que me voy a resistir y que incluso llega a tener consecuencias incluso de resguardar, de opacar e incluso de oprimir a las propias sensaciones y sentimientos para no parecer débil, ¿no? Al respecto de esta continuidad, digamos, que comentaste, Daniel, hace rato decías, pues era la tradición, los 15 años de muchos años, ¿no? Sin embargo, se han generado distintas formas de novatadas. Me comentabas que tenías algunos ejemplos de lo que estaba comentando Carlos. Pues más bien, justo haciendo énfasis en la idea de que el ser humano por principio es un ser simbólico. Necesita todo el tiempo de algo visible o discursivo que le permita saber que ya estás del otro lado, ¿no? Y en ese sentido, la novatada podría seguir operando, pero desde otros factores. Carlos ya mencionó algunos ejemplos, pero quizá yo podría comentar que no necesariamente tiene que haber un ejercicio de violencia, sino más bien una muestra de que ya pasé de un lado al otro. Tan sencillo como que en las casas de todos y todas tenemos puertas, ¿no? Esas puertas sirven para separar espacios. Ahora, ¿por qué tenemos puertas en los baños? ¿Por qué tenemos puertas en nuestras habitaciones? ¿Por qué tenemos puertas en la cocina? Pues porque, claro, necesitamos simbólicamente reproducir todo el tiempo que estoy transicionando de un espacio a otro. No es algo nada más, no es, lo hacemos todos los días y pareciera una actividad inocente, una actividad ingenua, pero que tiene este peso, tiene esta función. Todos los días hacemos rituales para prepararnos a algo, ¿no? Es decir, si yo voy a salir a la calle, me voy a bañar, me voy a lavar los dientes, me voy a vestir de cierta manera, la ropa que voy a usar está pensada para el espacio al que voy a ir, no es lo mismo ir a una peda con los amigos que ir a tu ceremonia de titulación, que ir a ver al presidente de la República. O sea, evidentemente cada evento necesita de sus propios matices, de sus propios elementos simbólicos. Ahora bien, pasando a la cuestión de la novatada, pues está muy bien que se necesite de esta transición de un espacio al otro. ¿Por qué? Porque de otra manera yo no sé si ya estoy ahí, ¿no? Me lo pueden decir así como de, bueno, va, cámara, ya eres parte, pero vamos a sentir como que algo falta. Quizá ahí a todos nos podría servir la cuestión del ejemplo de los fallecimientos durante la pandemia, ¿no? Sabemos que la pandemia en un momento antes de la vacuna y de todo esto que tenemos ahora, pues en realidad era una plaga que no conocíamos muy bien cómo funcionaba, solo sabíamos que no podíamos tener contacto unos con otros y que los fallecidos, los cadáveres que habían cedido al virus, tenían que ser
tratados aparte, ¿no? Que la familia no hiciera velorios, que no hiciera este tipo de cosas. Y esto se tradujo en muchísimas cuestiones. En realidad hubo varias personas que sentían que algo faltaba, ¿no? O sea, sí falleció mi familiar, mi amigo, mi pariente, lo que sea, pero algo, o sea, ese ritual de paso de decir, ya se murió, ya lo enterré, ya están las flores, ya tengo la foto, ya tengo mi incensario ahí en mi casita, todo eso faltaba y eso provocó toda una serie de problemas sobre ansiedad, depresión y demás que se ha tratado en varios momentos y que justamente a lo mejor aquí, bueno, ese es un caso muy, muy fuerte, pero en el caso de los deportes podríamos pensar en ceremonias muy parecidas a lo que pasa, por ejemplo, con las titulaciones, es decir, la foto con el birrete, ¿no? Que es un ritual clásico de paso. Podría ser que a los chicos o a las chicas que estén ingresando a estos grupos, a estos espacios, se sustituyeran este tipo de violencias con, por ejemplo, la presentación de un uniforme, o sea, sí te lo tienes que armar, ¿no? Sí te lo tienes que comprar, pero pues no vestido de mujer, ¿no? O sea, más bien como que te damos así pistas de dónde puedes conseguirlo, a lo mejor te hacemos más difícil la búsqueda, a lo mejor sí te hacemos sufrir, pero es un sufrimiento que tiene que ver con el trabajo y el esfuerzo, no necesariamente con hacerte sufrir de a gratis, ¿no? Y en ese sentido podríamos pensar en otros rituales de paso que nos hicieran posible, por un lado, saber que ya no soy el mismo que era antes, que ya formo parte de un grupo y que al mismo tiempo eso no me costó ni mi integridad, ni física, ni emocional, ni de ningún tipo, sino que simplemente yo he transicionado, he pasado de un lugar al otro. A lo mejor podríamos decir, bueno, los 15 años se parecen, ¿no? Porque es una fiesta inocente. Bueno, el que no haya dolor tampoco quiere decir necesariamente que sea no violento. ¿Por qué? Porque pues hacerle saber a una niña de 15 años que pues ya está lista para el matrimonio, que ya puede tener hijos y todo esto tiene otras consecuencias, tiene otras dificultades. Entonces, ahí no se trata tanto como de pensar en rituales que no ejerzan violencia de todo tipo, sino también en tener cuidado con las discursividades que se están tratando de representar. Es decir, ¿yo qué quiero hacer con el ritual de iniciación? ¿Qué quiero que aprenda él o la chica sobre este ritual? ¿Qué es lo importante? O sea, si mi equipo es de fútbol, ¿qué es lo que quiero que aprenda sobre el mundo del fútbol? Y que eso se traduzca en un ritual simbólico, a lo mejor no muy grande, muy chico, eso es lo de menos, el chiste es tener este paso, ¿no? Y siempre tener cuidado como las desgraciadas palabras del Checo Pérez, ¿no? Que decía que pues, qué desgracia perder ante una mujer. O sea, este tipo de cosas es como parecen inocentes, parecen chistes, pero en realidad refuerzan otro tipo de estereotipos y normalizan otro tipo de violencias que son más peligrosas porque son más invisibles. Entonces, eso es lo que quisiera redondear. Sí, eso que comentas, Daniel, qué importante, ¿no? O sea, ¿para qué? O sea, porque más allá de la conducta, ¿qué significado va a tener lo que platicaba Carlos, ¿no? O sea, el significado que le va a dar a la persona que lo realiza o que lo tiene que realizar para pertenecer. Entonces, aquí un poco combinando esto, Carlos, hay otra pregunta para ti. Habías mencionado sobre que hay otras formas, no necesariamente estas de las novatadas, para formar parte de un equipo. ¿Cuáles serían otras de las formas para que también tuvieran como esta visión, tanto entrenadoras, entrenadores o otras personas? Gracias, Ana. Sí, y voy a tocar un poquito lo que decía Daniel. ¿Cuál es la razón de hacerla, no? En el deporte, la razón, si bien escuchamos a los que generan, y respondiendo, por supuesto, a la pregunta, es hacer un filtro. Y tiene que ver mucho con ese esfuerzo, ese esfuerzo continuo para lograr algo. Me merezco, lo que decimos coloquialmente, si no te cuesta, no lo valoras. Entonces, este esfuerzo que hablaba Daniel, implícito, que lleva a cabo una novatada de soportar, aguantar, es un esfuerzo físico, psicológico muy grande el que se hace para salir bien librado y entonces pertenecer. Y entonces ahí la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Si realmente los deportistas o el gremio de deportistas indica que las novatadas es un filtro donde vas a poner a prueba el temple del deportista y solamente van a estar ahí los más aptos, pues bueno, no le restemos importancia al filtro más importante. Si quieres a la gente más fuerte y más resistente física y psicológicamente, pues el trabajo físico
es lo ideal. O sea, el trabajo físico del deporte, del mismo deporte, llevar a cabo una actividad física de desarrollo, de evolución en la parte musculoesquelética, implica dominar dolor, cansancio, fatiga, inclusive a veces lesión. Entonces, ¿qué mejor perfil que el perfecto desarrollo en un tiempo de trabajo físico? Si quieres, en lo psicológico, lo voy a decir abiertamente, compromiso y responsabilidad. Asiste y llega temprano. Es tan fácil identificar esto en los atletas que no les, pero te darás cuenta en la asistencia que no necesariamente todos van a sus entrenamientos todo el tiempo. Siempre hay algo que los va a detener. Y entonces ahí estás viendo un filtro en la parte psicológica de compromiso y responsabilidad que para un atleta que está en un entorno competitivo va a ser fundamental poder dominar. A veces no llegamos que a la parte de alto nivel competitivo porque no se puede. Llegas a un entrenamiento y dices, ¿y dónde están todos? Ah, la abuelita no sé qué, salió esto, salió aquello. Entonces de 30 a 40 deportistas tenemos 5. Entonces un buen filtro es la asistencia y la puntualidad. Entonces son filtros naturales del mismo deporte, pero si bien dice Daniel, si algo no pasa, pues uno siente que no está dentro, que no ha pasado esa línea, esa puerta que bien ejemplificó. Entonces, me parece que se pueden llevar a cabo estos filtros de temple con actividades donde no necesariamente sea violencia, pero que sí sea esfuerzo. Y el deporte, cada disciplina deportiva tiene un programa de ejercicio propio de trabajo físico, que es realmente el filtro más importante. Otro filtro, ya hablando mucho más técnico, puede ser el dominio de las habilidades, tu capacidad de aprendizaje. Todos estos filtros se pueden poner en práctica de una manera muy, muy, muy sencilla, ¿no? Yo bromeo, pero es una realidad. A veces me dicen, Carlos, observa y filtra a unos jugadores de soccer, ¿no? Quiero ver si están conmigo o no, y me los llevo ahora sí que a profesional o no. Quiero que sean obedientes, los visores te lo piden, ¿no? Obediente. ¿No quieres que sea bueno? No, yo quiero que sea obediente, te dicen. Es un filtro al final. Y basta con decirles, chicos, corran 5 vueltas afuera de la cancha y te vas a dar cuenta quién es obediente. Te vas a dar cuenta que muchos van a cortar y se van a meter o van a correr dentro de la cancha. Entonces, para hacer no necesariamente, diría novatadas, sino estos rituales de iniciación, puedes hacer muchas cosas en lo físico, por supuesto, que no requieren violencia, sino un trabajo intenso, un trabajo físico, que lo van a hacer al final de cuentas, pero te puedes dar cuenta mucho del temple y de la personalidad de un jugador, realmente con estas cuestiones propias del deporte. No necesitas que te lleve por todo un año la bebida energética de cierta marca y de cierto sabor, porque si no te la regresan y te la avientan en la cara, o las naranjas para toda tu unidad, o 10 sándwiches, pobre de mi madre, ¿no? Que cada semana, que era diario por cada semana llevar esto. Entonces, no necesariamente implica someter al otro, ¿no? Yo creo que el deporte en sí tiene su propio filtro. La parte física es, yo diría, la principal, donde pones a prueba a cualquier persona. Claro, ¿no? Porque además, pues sí, también para ser deportista se necesita seguir el plan, regímenes y pues las planeaciones de nuestro entrenador y nuestros equipos cuando los lleguemos a tener, ¿no? Si no los llegamos a seguir, pues no vamos a llegar ni al nivel competitivo, nada más nos vamos a quedar en una actividad meramente recreativa y pues no podríamos llegar justamente a ser parte de este colectivo deportivo. Exactamente, Víctor, perdón que te interrumpa. Y es que ahí es el punto más importante, porque es la gente que sí pasó una novatada. Entonces no está funcionando el filtro que quieres hacer con la novatada para tener a las personas o a los atletas que realmente deberías de tener, ¿no? Ese es el ejemplo claro. Sí, claro, porque pues ahora sí que atendiendo a, digo, no lo puedo decir, pero como a una famosa película de cocina, un buen profesional puede venir de cualquier lado, ¿no? Ahora, igual de Disney,
Pero bueno, en ese caso pues también es importante hacer saber a entrenadoras y entrenadores que no necesariamente tienes que someter a novatadas para que sean buenos deportistas. Y tenemos otra pregunta para ambos sobre, bueno, ya hemos platicado qué pasa cuando uno se somete a la novatada, qué pasa si alguien no pasa la novatada, pero cuando alguien dice no, o sea, no voy a someterme a este trato, no voy a someterme a estas dinámicas, no voy a hacer lo que quieres. ¿Qué implicaciones puede llegar a tener esta negativa por hacerse diferente del colectivo? Daniel. Bien, yo pensaría de primer momento que la pregunta es un poco engañosa, ¿no? No porque tú la hayas hecho con ese afán, sino me refiero que a lo mejor podríamos replantearlo de la siguiente manera. Si ese ritual iniciático no conlleva la humillación ni el insulto del otro, ese otro no tendría por qué negarse. ¿Me explico? Es decir, el derecho de oponerse a eso está en todas y todas las personas. ¿Por qué? Porque si yo siento que hay algo que contraviene lo que yo creo del mundo, lo que yo veo en el mundo, lo que para mí es el respeto, lo que para mí es la tolerancia y lo que para mí es la apertura al otro, no tengo por qué someterme, ¿no? Estoy en mi legítimo derecho y ahí sí sería como fervientemente revolucionario decir no. ¿Por qué? Si yo te voy a, oye, es que te voy a vestir de mujer y que no sé qué, que no sé cuánto, no, no, porque no, estás mal, ese no está bien. Claro, ahí la primera posición que podría decirse es, bueno, pero es que entonces si no lo haces, pues te corren, ¿no? O sea, no vas a entrar. Por más que tú tengas acá tus ideales y tus principios muy bien defendidos y muy bien fundamentados, pues de alguna manera ya no entraste, ¿no? Ahí a lo mejor lo que le serviría al individuo sería preguntarse si realmente necesita estar en un equipo de fútbol que le hace eso, ¿no? No es como que el equipo de fútbol de Prepa 5 sea el único, ¿no? A lo mejor es el más fácil para los alumnos que estudian ahí, pero no es el único, no es la única posibilidad. Siempre hay formas de resquebrajar. Ahora, como yo siempre me gusta como ser la persona que está molestando, la que nunca está de acuerdo con nada, a lo mejor también una estrategia efectiva sería decir, ok, va, vamos a jugar tu juego. Me meto, hago ahí, me visto de mujer y pido mi dinero y todo lo que tú quieras, e ingreso. Lo que se puede hacer desde dentro es tratar de subvertir ese tipo de dinámicas. ¿Por qué? Porque si el rito iniciático fue violento, la violencia va a estar ahí adentro. Se va a reproducir todo el tiempo. Lo va a hacer el entrenador, lo va a hacer los jugadores, lo va a hacer el que reparte las aguas, lo va a hacer todo el mundo. Ahora, ahí la cuestión sería como siempre pronunciarse. La diferencia aquí tiene la fuerza, el poder de pronunciarse frente a la injusticia, al decir ya no más, ya basta, hasta aquí, ¿no? Y a mí se me ocurre esta cosa que hicieron las chicas del equipo, me parece, de Suecia, de voleibol, ¿no? Me parece. De softball, perdón, era este equipo que decían, es que no vamos a usar esos uniformes, o sea, son unas cositas así súper chiquitas y a los hombres no les hacen usar esta ropa. Y claro, el deportista siempre sale con, no, bueno, es que esto ayuda a que el aire y la dinámica del cuerpo, todo esto tiene una utilidad y es como de, pues tú dime lo que quieras, yo no lo voy a usar. A menos que a los hombres también los uses usar tanga, ¿verdad? Y un sostén, porque entonces sí diríamos, ah, bueno, entonces ahí sí estamos en equidad de condiciones, porque a las mujeres sí y a los hombres no. Entonces ahí lo que ellas hacen es desobedecer, no voy a jugar, ¿no? Y saben que se están jugando el pellejo, saben que están jugando el dinero, el puesto, lo que tú quieras, pero es un pronunciamiento desde la diferencia, desde la defensa de la propia identidad, que a muchos no les puede parecer y podrían decir, pues es que esto rompe la dinámica del equipo. Bueno, entonces si se rompe la dinámica del equipo, quiere decir que esa dinámica no está bien y que es necesario, es un imperativo que todos los que están ahí dentro busquen romper con estas dinámicas para resignificarlas y todo esto. O sea, podemos ver al desobediente de dos maneras, como un castroso, ¿no? Que no le parece nada y mejor lo dejamos fuera, lo encarcelamos, lo excluimos, lo sacamos, o sea, porque así funciona nuestra sociedad, ¿no? A la sociedad no le gusta la diferencia, a la sociedad no le gusta el que habla de más, a la sociedad no le gusta el homosexual, no le gusta la mujer que se viste, se dice coloquialmente de camionera, a la sociedad no le gusta el deportista amanerado, a la sociedad no le gusta que las mujeres participen en los equipos de fútbol de hombres porque dicen, bajo una ficción,
que los hombres son más rápidos y más fuertes, etcétera. Aquí podríamos sacar muchísimos ejemplos, ¿no? Pero la realidad aquí es que entonces podríamos entender al diferente, al otro, como la oportunidad, la apertura de una fricción dentro de las dinámicas del deporte que pudieran resignificarlas y diferenciarlas, ¿no? No necesariamente tener este pensamiento de que lo diferente es nocivo, ajeno, molesto, sino que también lo diferente, lo excluido es lo que nos permite reabrir esas fronteras, mirar hacia afuera y ver cómo es que nuestras viejas dinámicas han estado dejando a otras personas históricamente excluidas, ¿no? Y cómo integrarlas. Y aquí salen muchísimos temas que, por ejemplo, dejamos entrar a las personas trans o no en los equipos masculinos y femeninos, ¿no? Si sí, ¿por qué? Si no, no, ¿por qué? Y ahí la pregunta más bien sería, ¿los dejamos entrar o no? No, más bien ahí lo que molesta es qué dinámica se está rompiendo del deporte internacional el aceptar a una persona trans, ¿no? Y ahí sería como este juego en el que yo siempre voy a hacer énfasis en que lo mismo tiene que moverse, lo mismo, la mismidad, la idea de lo mismo tiene que estarse moviendo, tiene que romperse, reconfigurarse y estarse resignificando todo el tiempo. Si no, de otra manera, pues simplemente los equipos de fútbol van a ser una pequeña capilla de lo que pasa en los partidos políticos, de lo que pasa en las familias violentas, de lo que pasa en muchos otros lados. No hay que pensar tampoco al deporte como algo ajeno a las dinámicas del Estado, del capital y de las familias, sino es algo que de hecho, es síntoma de todo eso, ¿no? Entonces, pues eso sería lo que yo enfatizaría. Muchas gracias, Daniel. A mí me hace reflexionar una vez que escuché con un entrenador que decía, bueno, lo que pasa es que a mí nunca me han dicho que está mal la novatada, nadie se queja, ¿no? Pero no significa que esté bien. O sea, posiblemente sea por miedo, por vergüenza, porque el que dirán. Entonces, pues es eso, ¿no? Hay que alzar la voz y si te incomoda, pues no quiere decir que esté bien o mal, simplemente es háblalo, ¿no? O sea, exprésalo, hay que verbalizarlo para normalizarlo y decir, bueno, pues si llevamos 20 años haciéndolo y nadie se queja, no quiere decir que esos 20 años lo hayan hecho bien, ¿no? Y que el cambio da esta apertura a la evolución y justamente el decir cómo podemos transformar esto y poder ir para un mejor camino y que el rendimiento deportivo, que es un poco lo que nos compete en este momento, ¿no? En este programa, porque pues es de género y deporte, es, bueno, vamos para el mismo camino que es para mejorar el rendimiento deportivo. Esto de la novatada ayuda, o sea, ¿en qué nos va a ayudar, no? ¿Qué beneficio va a tener? Entonces, la verdad es que sí me haces, y yo creo que a mucha audiencia hace reflexionar bastante sobre esto del significado, el por qué, y bueno, pues muchas gracias, Daniel. Carlos, ¿tú cómo lo miras? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo has vivido? Cuéntanos. Prácticamente se ve en todos los deportes, unos más intensos que otros. Sin embargo, también me parece que, redondeando un poquito para ir cerrando, es el que no está dispuesto a hacerlo. Hoy en día lo veo, también sucede, y tampoco pasa nada. El que no lo vive no pertenecerá a ese equipo y estará en otro lado donde pueda participar y no ser sometido a algún tipo de esto. Por ahí, pues, nulificando ese argumento de solo los mejores van a estar aquí, pues eso es irreal, eso no es una realidad. Eso es una falacia, más que nada, ¿no? Querer pensar que a través de un filtro de novatada vas a tener a los mejores elementos, eso no es real, ¿no? Y la prueba es que hay miles de novatadas, hay equipos sin novatadas y unos son mejores que otros, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena ponerlo en la mesa. Es un tema de mucho arraigo, históricamente, ya nos comentaba Daniel, y esa dinámica de tradiciones a veces es muy difícil de romper. Simplemente pongámoslos en la mesa, busquemos argumentos y busquemos nuevas formas de hacer. Me parece que lo dijiste muy bien, Ana, buscar la forma de buscar estas iniciaciones, pero que tengan un fin muy, muy, muy claro, que es buscar tener a los mejores talentos deportivos, hablando de deporte, de una manera mucho más justificada, ¿no? Creo que por ahí sería. Claro, de verdad, muchísimas gracias. Por supuesto que es muy importante pues tomar qué es lo que significa realmente para el colectivo y para cada quien, qué es lo que se está haciendo en estos actos de
de iniciación, de novatadas, de incorporación. Y por supuesto también reflexionar, ¿no? Al respecto de por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Esto, como lo mencionaba Ana, ¿no? Nos hace mejores, nos hace peores. Esta selección, ¿para qué nos nutre, ¿no? O si de hecho lo hace, ¿no? De verdad fue una plática muy padre, muy interesante. Muchísimas gracias a los dos. Y bueno, les recordamos a nuestra audiencia que nos pueden enviar sus comentarios, sus intereses, propuestas de temas inclusive, al correo @deporte.unam.mx. Y bueno, nuevamente muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Carlos, de verdad, gracias. Daniel, muchas gracias por regresar a su programa. Y bueno, pues recuerden, síganse cuidando, ponte Puma, ponte el cubrebocas, ponte la vacuna y nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Ana, Daniel, un gusto. Gracias a todos. Igualmente. Gracias a la producción. Igual, Carlos, un gusto. Gracias, Ana. Gracias, Víctor. Y gracias, por supuesto, a Deporte UNAM. Y pues ahí nos estamos mirando para la otra. Cuídense mucho.